tardes. Creo que ya es hora de empezar. Tenemos un retraso de 10 minutos, pero en primer lugar quiero agradeceros por la invitación a estar aquí para moderar esta mesa. Es un honor, pero también es una oportunidad para mí de aprender sobre un tema muy importante, la geolocalización. Es una palabra fantástica. La tecnología. Toda esta conferencia trata la tecnología, claro. La tecnología ha cambiado la vida de todas las personas y también en la industria del turismo. Creemos que, o tenemos la sensación que la tecnología toca todas las interacciones del turista con el turismo y se ha hecho mucho trabajo en la inspiración, por ejemplo, y en la promoción de experiencias. El sistema de planificación han sido digitales desde el principio y creo que seguimos haciendo avances. El sistema de reservas se hace cada vez más fácil, más rápido, más móvil. Y creo que esta mesa va a tocar un tema muy importante, que es la experiencia en el campo. Y cómo los destinos y cómo los consejos de turismo pueden manejar o gestionar los flujos de turismo y las maneras de interactuar el turista con los destinos. Hemos estado avanzando en el tema de turismo desde unos planteamientos muy genéricos que todo el mundo promocionaba sus destinos en un sentido más amplio hasta llegar a experiencias cada vez más individualizadas. Yo creo que todos los que se dedican al marketing sueñan con poder hacer un marketing vis a vis, de uno a uno. Hoy en día tenemos que gestionar los instrumentos con los que contamos y cada día tenemos más. Y vamos a ver varios casos en estos días. El cambio también llega a la gestión y las herramientas y las experiencias en las que vamos a oír hablar hoy, las herramientas nos van a cambiar la manera de gestionar las experiencias, de gestionar los flujos y aprovechar los recursos que tenemos. Todo el mundo en la industria habla de un exceso de turismo. No me gusta el término porque yo creo que aquí lo que tenemos que dedicar es conseguir más turistas, pero hacerlo de tal forma que se adapten a las necesidades de los turistas y de la gente en general. La palabra que me gustaría utilizar sería la gestión inteligente. Tenemos que utilizar los antiguos recursos con los que ya contamos para gestionar el turismo, para lograr que se adapte mejor a las necesidades de todos. Hoy vamos a hablar de la geolocalización, clave para entender el contexto local. Esta mañana hemos oído hablar de cómo se puede comprender mejor al consumidor y cada consumidor puede comportarse de manera distinta según el contexto. Y estas herramientas pueden informarnos sobre los contextos y el diseño de nuevas experiencias y la gestión de recursos. Va a haber 6 soluciones brillantes y voy a empezar con Susan Beckham de la Universidad de Griffith, que trabaja en el uso de las redes sociales para comprender el comportamiento. Sushi Howland de Simon Hughes, que es el CEO de Hatfield Consultants, y va a hacer una presentación. También Jaime Nemora, que es el vicepresidente de ventas de Carto. Albert Smith, que es un informático de la Agencia Espacial. Y también Simon Hughes de Hatfield Associates. Primero quiero pedirle a Susan que por favor que nos hable un poco acerca de tu experiencia y tu trabajo. Muchas gracias y buenas tardes.
el por qué importa el contexto más amplio. Esta mañana creo que ya lo sabemos, pero bueno, he visto un cambio importante en el turismo desde el pasarse en el marketing a la atención a la gestión. Esto conlleva los medidores de la eficiencia y la gestión de los costes. Un compañero mío lo dijo muy bien, de manera brillante, cuando dijo, durante décadas hemos estado intentando arrancar con el turismo y ahora tenemos que gestionarlo. En vez de tener los indicadores de llegadas, pernoctaciones, etcétera, ahora tenemos que medir los impactos y los impactos cambian en cada contexto. Por ejemplo, si se mide el consumo de agua, si hay mucha agua fresca, da igual, pero si uno está en el desierto, entonces ese consumo de agua importa mucho. Lo mismo se puede decir de los números de visitantes. Estas cifras ya no importan. Una ciudad puede absorber a más gente que en un entorno más frágil. Es muy importante, por lo tanto, tener esta combinación de los indicadores con el contexto. Quiero establecer 3 mensajes importantes para empezar la sesión. Y esto es de mi experiencia como investigadora trabajando con los destinos que intentan aprovechar los datos para supervisar el turismo. Lo primero que quiero decir es que realmente qué es lo que estamos monitorizando y para quién lo hacemos. Lo digo porque a veces la gente piensa que el juntar muchos datos entonces va a aparecer la respuesta por arte de magia. No es el caso. Hay muchos implicados en un destino, no solo los de la industria del turismo, sino planificadores para el transporte, los servicios de emergencia, etcétera. Todos tienen que saber que los turistas que llegan, hacia dónde van, qué hacen, a qué se dedican el tiempo. Un ejemplo en el cual utilizamos los datos de Twitter en Australia. ¿Y qué se puede hacer? Los mismos datos, pero usos distintos. Uno en una ciudad de un destino importante en Australia, querían saber si podríamos sustituir los cuestionarios de satisfacción por los sentimientos expresados en Twitter. Después había varios pasos importantes necesarios. Hay que contar con una muy buena resolución, etcétera. Pero pudimos conseguir una solución que se adaptaba a las necesidades del usuario. Después nos pidieron la gran barrera de coral, si podríamos utilizar los datos para monitorizar los cambios del entorno en la barrera de coral. Si hablamos de la mala calidad de agua, peces muertos, etcétera, sí se podría utilizar como un sistema de monitorización del medio ambiente. Misma base de datos, una parte con intereses muy dispares y resultados muy distintos. Después, construir la capacidad a nivel local. Si estoy trabajando con una organización de marketing o con un consejo local, hay que aplicar estos datos de manera distinta. Antes ya he dicho que aquí en esta conferencia hay muchas personas que se interesan por los datos, saben mucho y estarán liderando el cambio de los datos y los macrodatos. Si pueden decirme todo, cómo puedo utilizarlo. Yo creo que los destinos tienen que realmente mejorar sus capacidades y contratar a gente que puede utilizar estos datos, saber aprovecharlos. Y aquí hemos visto ejemplos interesantes, pero necesitamos expertos que puedan extraer los datos de las fuentes de datos existentes y nuevas. Hay un ejemplo interesante en Thompson, en Canadá. Acaban de ganar un premio de turismo. Ellos utilizan los datos de teléfonos móviles y cuando pregunté cómo se logra eso, bueno, compran algún producto, pero ahora han contratado a 2 analistas de datos en la organización de turismo para poder analizar los datos. El tercer punto que quiero mencionar es la combinación de los cuestionarios tradicionales que a menudo se utilizan y las nuevas formas de datos, como los big datos. Para nosotros en Australia, en la Agencia Estatal para la Estadística sobre el Turismo, están bajo mucha presión porque estas estadísticas cuestan mucho dinero, son muy caros. Entonces la gente dice, vamos a eliminarlo y con los Big Data vamos a conseguirlo. Claro, no es así de sencillo. Con el cuestionario tradicional se conoce la población, hay una metodología de muestreo muy importante, se pueden ponderar los datos, pero con Big Data, el Big Data a menudo es difícil hacerlo. Entonces
se trata de sistemas híbridos donde tenemos un cuestionario de base, por ejemplo, para calibrar, y después se van rellenando o suplementando con distintos datos en tiempo real, a lo mejor alta resolución espacial, pero se vuelve a introducir estos datos, porque si no uno pierde la noción de hacia dónde y dónde se están navegando. Hacen falta los datos locales, expertos en los destinos que puedan interpretar los datos, y ojalá podamos diseñar sistemas híbridos que combinen los dos. Los cuestionarios tradicionales cuestan más dinero, pero ofrecen información importante, y también los datos en tiempo real que nos va a permitir, ojalá nos lleven a una gobernanza, un turismo más sostenible. Ahora vuelvo a dar la palabra al moderador. Muchas gracias. Thank you I think Suzanne made a very interesting Muchas gracias. Yo creo que Suzanne nos ha hecho una presentación muy importante, es decir, cómo pasar de la investigación y los cuestionarios tradicionales hacia la utilización de nuevas fuentes de datos. Este es un tema importante para esta sesión, las nuevas fuentes de datos. Para saber de qué datos, qué orígenes o qué fuentes tenemos, y también las barreras o impedimentos a ellos. Tenemos poco tiempo. Voy a pedir que cada uno os dediquéis a teneros a los 5 minutos para la presentación para poder interactuar con el público. Ahora voy a empezar con Suchi. Hello, everybody. Thank you for the Hola, buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad. Estoy encantado de poder compartir con vosotros algunas de nuestras ideas. Vengo de mi perspectiva es completamente diferente de países de desarrollo, países pobres, y por qué es tan importante este campo para nosotros. Bien, si vemos los objetivos de desarrollo sostenible, todos, incluido el turismo, son objetivos diferentes, pero he encontrado que hacen falta nuevos datos y nuevas herramientas. El desarrollo de esas herramientas es clave para la consecución de estos objetivos. Y los datos, la ubicación, la geolocalización nos da información muy válida, muy útil para cumplir con estos. Para hacer esto hay que tener herramientas y geodatos. Pero hace 10 años, si pensamos cómo era hace 10 años, ¿cuánta gente utilizaba esta información? Hace 10 años, la mayoría de esas tecnologías eran extremadamente caras, desde la perspectiva de un país en desarrollo, me refiero. El coste del software, esas herramientas era muy alto, y apenas había la posibilidad de poder utilizar y aprender a usar estas herramientas, porque no existían, no las teníamos a disposición. Eran muy caros y había una laguna digital muy grande. Entonces, esos son algunos compañeros de trabajo que están desarrollando en Sudáfrica, y eso está cambiando. Y gracias a datos abiertos, herramientas gratuitas que están haciendo esto para alumnos en las escuelas, incluso en la universidad, para que puedan desarrollar planos. Quiero dar un ejemplo de datos abiertos y cómo nos ayuda eso los datos que venían siempre de las agencias estatales. Tenían gran presupuesto, dinero, y de pronto software gratuito, datos abiertos, open data, open software, en tan solo 10 años. Y de pronto se ha convertido en la base de datos más grande del mundo. all the smartphones, people with Todo el mundo, muchos países, mucha gente con su teléfono inteligente. Hay un cambio clave en ese sentido. Puedes ver aquí en este diagrama, esta curva, cómo ha subido el uso y el acceso. No solo los datos, las herramientas también son gratuitas. El software de geolocalización, que era muy caro hace 10 años, ahora tenemos la fundación como de Open Source Geospatial Foundation, y que da todo el software gratuito y abierto para que todo el mundo tenga acceso a ello.
Lo que quiero que penséis es que ahora que tenemos los datos y las herramientas y además la oportunidad para que los países en vías de desarrollo y países pobres también puedan formar parte de ello. Va a haber un cambio muy importante en los próximos 10 años. Geo para todos, Geo for all. Bueno, ese es mi hijo, por cierto. Empezamos a partir de nada, con nada. Y hemos desarrollado muchos estos laboratorios en todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa, en África, en Asia. Queremos crear esos laboratorios en las universidades para que desarrollen esa idea de open, de abierto para todos. No solamente datos, sino educación, normas abiertas, fuentes de información, todo abierto. Es una imagen, un collage de imagen de compañeros de todo el mundo que trabajan en este proyecto. ¿Y por qué lo hacemos? Porque para mí es una responsabilidad social. Si somos socialmente responsables en asegurarnos de que la educación sea un bien para todos, sea accesible para todos. Y también esto. Esos son algunos ejemplos, hemos visto ejemplos de Sudáfrica y de otros países donde la gente no se beneficia, no tiene acceso. Otro ejemplo más en Tanzania. Vemos muchos alumnos que han podido aprender acerca de todo esto. Entonces pregunta, bueno, ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos? Bueno, pues somos voluntarios de todo tipo de experiencias, de universidades, profesores, de la industria, de las startups, de distintas organizaciones, de los gobiernos. Somos un grupo, un colectivo de personas que, bueno, trabajamos, es una comunidad que está creciendo. Distintos idiomas, todo tipo de disciplinas, todos que nos estamos ajustando en este proyecto. Y nuestro objetivo es crear puentes, tender puentes y fortalecer a las comunidades. Y sobre todo eso es realmente para aprender y compartir. No solo queremos aprender cosas, también queremos compartir nuestro conocimiento con otras personas. Y como estamos en España también se está desarrollando mucho trabajo. En Gerona y otros puntos de España también se está haciendo bastante trabajo. Y es capacitar a las generaciones futuras para que también puedan desarrollar este trabajo a todos los niveles. En los colegios también. Queremos asegurarnos que en 10 años, se van a producir muchos cambios en 10 años y queremos que, estas son algunas herramientas y un ejemplo que quiero mostraros con la NASA. NASA Worldwide Europe Challenge, que llevan ya 5 años, y mostraros un ejemplo de lo que desarrollan los alumnos. Insisto, herramienta gratuita desarrollada por NASA. La idea es que en muchos países, muchas personas, pero, por ejemplo, pensemos que muchas personas no tienen la oportunidad de venir a Asturias a este evento. ¿Y qué hacemos entonces? Cualquiera que esté en la India o en África o cualquier país del mundo, pues pueden aprender acerca del patrimonio cultural, del evento que estamos celebrando hoy aquí. Y eso es un poco la idea de todo esto. Y lo que queremos es crear oportunidades para una educación de calidad para todos. Muchas gracias. Thank you. Bueno, Rachel, tú next. Muchas gracias. Hay que comprender la presión a la que estaban sometidos los startups en el fin de semana. Así que muchas gracias por la presentación que nos acaba de hacer Suchith. Algo en lo que tenemos que pensar es que los datos tienen que estar cada vez más disponibles y con acceso abierto, acceso libre. Todos deberíamos luchar a favor de esto. Ahora pasemos la palabra a Sammy Hughes de Hatfield Consultants. 5 minutos. Entonces, si oyes el timbre, ya sabes el porqué. Sergio, good afternoon, ladies and gentlemen. Buenas tardes, señoras y señores. Mi nombre es Simon Hughes, consejero delegado de Hatfield Consultants en África. Represento el turismo de Botswana y también soy socio para Digital Globe. Y bueno, algunos representantes más adelante en su nombre. Quiero hablarles de las experiencias en cuanto a planificación de turismo y luego hablar de algunas iniciativas que vamos a desarrollar en breve. Básicamente lo que quiero mostrar en esta diapositiva es cómo el mundo real encaja en todo este proceso que es tan importante para nosotros para poder tomar decisiones informadas a partir de datos analizados.
y, por supuesto, utilizarlo de cara a la planificación y políticas claras en ese sentido. Geodata de cara al turismo nos permite identificar oportunidades, aprovechar esas oportunidades, crear y aprovechar las oportunidades, integrarla con otros datos o información de otras fuentes que nos ayude a proteger el medio ambiente, conservación, preservación del medio ambiente y de la fauna y flora. Y esto se hizo para beneficio de todas las partes interesadas. El ejemplo que quiero mostraros es un ejemplo que hemos llevado a cabo para Botswana Tourism, la oficina de turismo de Botswana. Esta es una reserva o un embalse de agua en el que no se puede hacer prácticamente ningún deporte. La idea aquí era el turismo en Botswana está muy centrado en el norte del país, en zonas con una renta muy alta, en el delta del Ango, tiene población muy entonces, lo que queremos es diversificar el turismo para Zimbabue, Namibia, Sudáfrica y Botswana. Y para hacerlo estamos aprovechando estas ubicaciones junto a estos embalses. Este es el embalse de Shashi Dam. Y esto es lo que llamo partimos de una situación en la que no teníamos un lienzo en blanco. ¿Por qué un lienzo en blanco? Porque no teníamos ninguna información, nada, no había datos. Y eso es todo tierra virgen, sin tocar. Son las comunidades locales en las que desarrollamos un plan de turismo que funcionaba como producto, pero también que funcionaba para las comunidades que vivían en torno a esta zona. Y este fue el plan. Tenemos que hacer un mapeo de todas las zonas, las elevaciones, y tuvimos que de cara a planificar esto. Y countries and lower down the development scale, and we're in this middle. Y lo que estamos haciendo, por tanto, estamos aún buscando más datos y más información acerca también de las comunidades locales para ver para ayudarnos a tomar decisiones inteligentes. Eso es no solamente es información de las zonas, sino también información no solamente de la ubicación, sino de todo para poder hacer una planificación correcta. Y ahora hablamos esta mañana de las normativas, como hay que se tiene que contar con normativas. Y hay normativas internacionales y normativas para geodatos. Y creemos que es importante. Muchos probablemente conocéis de la ventaja de contar con la normativa, porque nos permite que los datos sean coherentes y nos permite también que sean potenciar la interoperabilidad entre los mismos, desarrollar modelos de datos. Botswana Tourism me permite también desarrollar un modelo de datos para el banco de datos de tierra del país, de manera que se puedan distribuir tierra a uso para uso turístico fuera de las zonas protegidas. Lo que estamos desarrollando, por tanto, una base de datos de turismo, un modelo de datos, y vamos a empezar con un mapeo de las condiciones al turismo para tener un mejor conocimiento de cómo se han desarrollado para hacer mejores distribuciones de esas tierras y ellos a tomar decisiones de cara al futuro. Básicamente, esa es la imagen de la zona. No sé si alguien conoce Kasane en la parte superior, junto al centro a la derecha. Al norte es Namibia y al sur es Botswana. Y es el Bechovi, Parque Nacional de Bechovi. Y podéis ver que lo pequeñito de esa zona, lo bonito que esa zona comparado a Bechovi. Y un tercio de eso es un parque nacional. Pero gran parte de la actividad turística también tiene lugar en torno a el banco del río, a la ribera, mejor dicho. Hay muchos vehículos turísticos, muchos vehículos oficiales también, los turistas, por supuesto, para observar la naturaleza. Y
Un problema que hemos tenido, que ha habido en otros parques, es que hay mucha masificación, muchos vehículos para ver un solo animal. Eso queríamos evitarlo. Entonces era desarrollar unas rutas adecuadas donde también se encuentran los animales, y hay zonas hay grandes zonas de parque que están totalmente disponibles. Esto, por ejemplo, justo en la ribera, se pueden ver estas imágenes, pero lo que queremos es aprovechar un sistema de geodatos que estamos desarrollando para la observación de la vida salvaje con guías, y utilizaremos esta información para poder tener datos que nos permitan desarrollar rutas y licencias para el turismo, utilizando también, por ejemplo, que son los patrones de desplazamiento de los animales, las migraciones, etcétera. Y, por tanto, y como he dicho antes, para tomar decisiones más sensatas. Bien, la información espacial está en el corazón del desarrollo de la planificación, desarrollo y planificación turística. Es toda esa información que nos permite, esa información también para poder tener políticas, personas y datos. Eso es todo lo que tenía que compartir con vosotros. Luego tendré otra presentación más adelante en Digital Global. Muchas gracias. Thank you very much, Simon. Very, very interesting. Muchas gracias. Ha sido muy interesante la utilización de datos y geolocalización para la planificación. I don't know who this person is, to be honest with you. Well, good afternoon, everyone. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a los comités organizadores por su invitación. Estuve también en otra reunión. Voy a hablar de nuevas data streams de nuevas ubicaciones. Eso que quiere decir es que las existentes ya no son válidas. Y pensar en dos datos tradicionales, las encuestas y los sensores. Los datos de los sensores. Primero, nos dan datos sobre la población flotante existente, que es interesante como destino turístico. Y segundo, las encuestas ya están totalmente desfasadas. La última de España creo que fue hace 7 años, o hace 5 años. En el mundo real se toman decisiones en tiempo real, con lo cual estos sistemas tradicionales ya no valen. Cuando vemos las encuestas, por ejemplo, las encuestas, ha habido infinidad de estudios científicos que demuestran que no son representativos y que tampoco son válidas necesariamente. Entonces, pensemos que es un mundo que estamos totalmente digitalizados. Estamos con un móvil, un teléfono inteligente en nuestras manos. El 97% de las personas tienen todo en el móvil. Están también los smartphones, los relojes inteligentes. Cada vez que haces una operación con tarjeta de crédito, hay todo tipo de información, muchas fuentes de información. Por ejemplo, los dispositivos ITV, que hacen un seguimiento de cuando los visitantes o los locales interactúan, ya sea con el tráfico, ya sea con una cafetería, cuando compras algo. Esto nos permite conocer mejor quiénes son los turistas, quiénes son esos turistas, cuál es una decisión conocer el desglose demográfico y predecir cómo se van a comportar los turistas, dónde van a ir, o qué quieren comprar, etcétera. Empezamos haciendo esto. Bueno, voy a hablar primero de tres ejemplos de data streams. Primero son datos de tarjetas de latidos. Llegamos a un acuerdo con BBVA, aunque también tenemos un acuerdo con Mastercard. En este caso, con BBVA hace 5 años hicimos un mapeo del flujo de turistas en España. Como pueden ver, cómo se trasladan por todo el país. Pero si profundizamos un poco más, sabemos cómo se centran en cómo se comportan las regiones, cómo se comportan dentro de estas regiones. Básicamente, playas, sol. Si vemos el caso mexicano, buscan más una experiencia de carácter cultural. Al siguiente año quisimos profundizar un poco más. Fuimos a Barcelona para buscar distintas sinergias entre los distintos centros turísticos. El problema que tienen es que estos centros turísticos tienen datos, los internos, cuánto venden, por ejemplo. Aquí se lo vendieron, pero no tienen ni idea
de qué es lo que sucede alrededor. Utilizando los datos de transacciones de tarjetas de créditos, pudimos entender, conocer sinergias entre los distintos centros turísticos y conocer un poquito más qué sucede a su alrededor. En este caso es muy sencillo. Podemos ver cómo Casa Batlló atraía turistas de distintas nacionalidades, pero no tienen ni idea del alto volumen de turistas que tenían en la izquierda, que están en sus alrededores y que ellos no conseguían captarles o atraerles. Otra fuente de información que está teniendo mucho éxito, es que es muy importante, es información de las telecomunicaciones. Hacer un seguimiento y analizar el tráfico de datos, de roaming y de la población. Llegamos a un acuerdo con Vodafone para ver dónde iban los turistas, dónde se concentran, qué jornadas del día se ubicaban, dónde, para, por tanto, asignar más recursos a esas zonas. Y en este caso nos centramos en Lisboa. Ahora mismo tienen un problema entre los Airbnb y la capacidad hotelera. No saben cómo gestionar la problemática que presenta Airbnb con muchos apartamentos ilegales. Crearon un modelo con los datos de tecnología. Cada vez que se utiliza el teléfono, se envía una señal a la torre, a las antenas, que te ubica. Esos son datos agregados. Pero podemos ver como en ciertas zonas, capacidad de hotel cero. Es decir, no hay plazas hoteleras disponibles. Pero es como 300 turistas durmieron en esa zona donde no había plazas hoteleras. Quiere decir que hay muchos apartamentos ilegales que están ofreciendo camas para pernoctas turísticas. Esto son datos que nos permiten hacer, por ejemplo, ese tipo de cosas. Otra es identificar dónde están los turistas. No en tiempo real, pero prácticamente en tiempo real. Casi. El tercer ejemplo que quiero mostrarnos son datos de movilidad. Cómo ayudar a nuestras ciudades para ayudarnos con el flujo de tráfico. Estas infraestructuras, no hace falta ninguna infraestructura, pero es la forma más precisa en tiempo real, la aplicación más precisa en tiempo real que existe en el mundo ahora mismo. Es un programa que intercambia esos datos con los datos de la ciudad, con lo cual las ciudades pueden ofrecer datos actualizados a sus ciudadanos, datos más transparentes, y simultáneamente usuarios y turistas también tienen una mejor experiencia en la ciudad. Hay muchos tipos de data streams, imágenes de satélites con muchos datos, pero lo más importante de pensar es que los sistemas tradicionales de datos tienen que evolucionar hacia sistemas más, data streams más actualizados. Muchísimas gracias. Well, thank you, Jaime. Very interesting presentation. Muchas gracias, Jaime. Ha sido muy interesante ver las distintas fuentes de datos y quiero saber más acerca de Lisboa. Y seguramente me puedes enseñar cosas interesantes. Ahora, la Agencia Espacial Europea, para entender esto un poco más. Albert Schmidt, ahora te toca a ti. Sí, muchas gracias por la invitación y gracias también por acudir a esta sesión. Bien, represento la Agencia Europea de Espacio, la ESA, y lo que quiero hablar es del compromiso del programa Copernicus, que bueno, eso es parte de mi trabajo cotidiano. El Centro de Constelaciones, que es una red de 7 satélites que están continuamente haciendo unas observaciones de planeta como fuente de datos para hacer frente, bueno, a muchos de los grandes muchos de los problemas que tenemos. Bueno, quiero mostrarles la imagen más reciente que tenemos de Oviedo, que acabo de colgar ayer por la tarde. Que hemos tenido en nuestro servicio. Esta es en color. También tenemos satélites en radar, es la misma imagen, pero en una imagen de radar. Y se puede contrastar, comparar y puedes ver las diferencias. Bien, permítanme que les presente, les hablo un poco del programa Copernicus. Es un sistema de observación de la Tierra y ha sido desarrollado a iniciativa de la Comisión Europea.
Los 3 casos de uso eran para gestionar el medio ambiente, mitigar los efectos del cambio climático y garantizar la seguridad civil, que ha sido muy útil, mucho más allá. De hecho, la Copérnico ha sido mucho más útil más allá de esos 3 objetivos. El sistema global, los ejemplos que verán más tarde, se aplican a casi todos los puntos del planeta Tierra. Mucho sobre el agua también. Esto es válido para cualquier punto del planeta. Y también, bueno, veremos palabras muy claves, actualmente clorofila, el nivel del mar, temperatura temperatura del agua superficial, etc. Pero todo esto sirve para muchas aplicaciones distintas. La Sentinel Constellation, supone la columna vertebral del sistema de Copernicus, en el sentido de generación de datos. Son 7 satélites que generan como 15 terabytes de datos al día. Así que sin duda esto cabe dentro de la categoría de Big Data. Pero hay otras misiones también trabajan en otras misiones, son de carácter comercial. Si quieren imágenes de muy alta resolución, pueden solo pedirla a Copernicus. Y explicarles para qué lo necesita. Una cosa que resulta bastante interesante en el contexto de Copernicus y sobre todo para el turismo es que Copernicus es la política de Copernicus. En cuanto a la política de datos de Copernicus, se decidió que sería una de las claves para todo el programa, que sería una política de datos libres y abiertas. Y ese sería un compromiso a largo plazo. Así que si vais, pueden utilizar los datos de Copernicus y pues aseguro que los sistemas que desarrolléis van a estar aprovechando datos de Copernicus de cara en las próximas décadas. Este es un compromiso que tomó la Comisión Europea. Estos datos se distribuyen a través de la petabyte. La petabyte, como he dicho, son 15 terabytes al día que distribuye ese sistema petabyte. Y en la semana pasada, en un evento en Beveno, las plataformas DIAS fueron abiertas, que es una plataforma en la nube donde todos los datos se cargan y son gratuitos, básicamente. Bien. Creo que parte de esa diapositiva ya la he visto anteriormente. Solo quería llamarles la atención a que Copernicus y Sentinel también existe en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Ya se ha hablado de esto antes. Me gustaría decir que como pueden ver, también el punto número 11, que son las ciudades sostenibles y las comunidades. Además, también, Copernicus también apoya también la iniciativa 14, objetivo 14, que es la vida bajo el mar. Quiero mostrarles algunas aplicaciones de Copernicus. Todas se basan en las imágenes tomadas por los satélites de Sentinel. Y bueno, que disfruten de estas imágenes. Por ejemplo, esta es una aplicación de una respuesta de emergencia de la autopista 1 en California, que se vio afectada por un corrimiento de tierras, y se utilizaron estos datos para reconstruir la historia de este corrimiento de tierra, representando el tiempo a través del cual las pendientes que tenían estas colinas y justo estaban por encima de esta autopista y que se acabaron hundiendo y acabaron en el mar, básicamente en el Pacífico. Terremotos. Un terremoto del 2016 en Italia que llegó incluso a sentirse en Roma, y se puede utilizar los datos para medir el desplazamiento de la Tierra, de la superficie de la Tierra durante el terremoto. También las placas de hielo en Antártica también ha sido en este caso, una placa de 160 kilómetros de largo, y se puede utilizar el Sentinel-1 para crear una buena vídeo y ver cómo se parte
otra imagen de Sentinel para crear tipología de un plano de África, vida marina, utilizando también el Sentinel 2B para observar el desarrollo de los corales. Aquí en esta imagen puede ver la lava de un volcán del monte Etna. Temperatura superficial, las diferencias, temperatura de superficie. Ese es el Sentinel 3. Las diferencias de hasta 100 grados en el ojo del huracán. Contaminación. Vemos cuáles son los productores de monóxido de carbono en la Tierra. Fuegos. Como otros servicios que presta Copérnicos. Unos pocos ejemplos que quería mostraros. Muchísimas gracias por vuestra atención. Thank you, Albert. Very, very interesting presentation. Muchas gracias, Albert. Información muy interesante. Y otra vez vamos a oír hablar de Simon Hughes. Muchas gracias. Estoy aquí representando a la señora, cuyo nombre se ve a la derecha de la diapositiva. Iba a ser una mesa más diversa, pero Catherine no ha podido estar aquí. Pero como socio de Digital Globe, estoy encantada de presentar en su nombre. Esta es una vista muy rápidamente de la constelación en operación. La parte central muestra los satélites que están en operaciones. Worldview 1, GeoEye 1, Worldview 2, Worldview 3, Worldview 4. Y creo que en el año 2020 será el Worldview Legion. Algunos de los vídeos van a demostrar cómo se despliegan, pero se han hecho lanzamientos graduales para lograr una cobertura global. Estos son unos ejemplos. Acabamos de estar hablando de distintos. Aquí a la izquierda vemos la Torre Eiffel, 5 metros, 3 metros y 30 centímetros de Worldview 3 y Worldview 4, que es la resolución más alta. Yo creo que todos teníamos una regla de 30 centímetros y creo que todos nos damos cuenta de la gran resolución que se ofrece casi a diario en todo el mundo. Y a la derecha vemos distintas opciones de imágenes que se pueden conseguir en todo el mismo lugar en Sumatra. Albert nos acaba de hablar de petabytes de datos. Entonces, estamos hablando de 100 petabytes de datos que están disponibles hoy en día, con 3,5 mil kilómetros cuadrados de imágenes disponibles al día. Antes se habló de la recopilación sistemática en todo el mundo, pero básicamente aquí se trata de ir disparando distintos objetivos y crear las franjas según la disponibilidad de los satélites. Vamos a presentar un corto vídeo ahora, espero que se pueda oír. Pido disculpas, en cabina no nos llega el sonido con la calidad necesaria para interpretar. Points of information, inquiry, focus, points that move us from insight to action. They define history and direct our destiny. Mapping has evolved. What once took decades to produce is now expected in days or even hours. And as the pace of life increases, maps must keep up to stay relevant and deliver more results as precisely as we find them on the ground. After all, mapping involves more of us than ever before. We're no longer just trying to get from point A to point B. We want to know what's around us, wherever we are, whatever the reason. At Digital Globe, we don't just meet the highest standards of modern mapping, we define them every day. That's the point. Because the better we see our world, the easier we'll realize its potential. Our commitment to you is simple, innovative solutions that offer the most accurate, current, and comprehensive information for mapping the Earth
captured by the most agile and sophisticated constellation of commercial Earth imaging satellites in the world. We're capturing over 1 billion square kilometers of quality imagery per year and delivering it just the way you need it, when you need it, in order to do your best work and save time, resources, and above all, lives. We're the first company to provide satellite imagery with 30-centimeter resolution for the visible spectrum and 7.5-meter resolution beyond what the human eye sees, both with unprecedented accuracy. We're the only company with 4 satellites capable of capturing imagery at better than 70 centimeters and delivering it to you within hours of collection. And we're home to the best and largest historical library of high-resolution Earth imagery and the best refresh rates. Assets like ours have a key role to play in creating the next wave of economic growth around the world. That's why we've built base maps covering 99% of the planet's population, and we're refreshing this data with unmatched frequency. But for all our pride in our image quality and capacity, we're proudest of what you're accomplishing with them. Whether you're improving the infrastructure of your city or managing natural resources to ensure food security and stable economies, or helping keep us safe day in and day out. Or when disaster strikes, you're quickly understanding the impact, identifying damage, and building the best response. In the end, improved awareness means better decisions by all of us. So when it comes to understanding our changing planet, your opportunity has never been clearer. Learn more today at digitalglobe.com. So, Como ven, faltaba el turismo, así que antes de que me lo digan, lo digo yo. Esto es un campo donde estoy trabajando activamente con Digital Globe. De hecho, era por eso que Catherine tenía que estar aquí. Por desgracia, no pudo estar. La idea siendo de integrar el turismo en todas estas aplicaciones. Y como comentaba previamente en la presentación anterior, la planificación se realizó con todas estas herramientas que ya han visto. Vuelvo a decir, ahora ya, esta es la tercera vez que están viendo esto, pero estas son solo algunas de las aplicaciones en las cuales se puede ver la aplicación de esta tecnología. Me voy a pasar en 30 segundos porque voy a poner este vídeo. Miren nuestro planeta. No solo son continentes y ríos, son 8.000 millones de personas que viven, trabajan e interactúan con el entorno. El mundo se ha vuelto global. Economía, sociedades, mercados globales, todo interrelacionados que inciden los unos en los otros. Al comprender estas correlaciones, podemos resolver los retos globales y resolver los problemas difíciles a una escala como jamás se haya hecho. Geospatial Big Data se trata de crear un inventario digital de datos derivados de 5.000 millones de kilómetros cuadrados. Este inventario nos permite averiguar, contar y cuantificar los rasgos de la superficie. Imagínense que es un minorista que quiere abrir una nueva tienda. En primer lugar, se mira el mundo y se examinan las zonas donde podría haber interés. ¿Dónde existen las condiciones? ¿Cómo se mantienen los jardines? ¿Cuáles son los metros cuadrados de cada vivienda? Después, a lo mejor, contemplar el pueblo en su totalidad o su ciudad. ¿Cuántos coches hay en totalidad? ¿Cuántos centros económicos se mueven para el desarrollo? Esto se puede ver a nivel de barrio, a pueblo, región, país. Y de forma intuitiva se podría adivinar los lugares donde podría haber más interés, aquellos lugares con jardines más atractivos. Los Big Data geoespaciales nos ha permitido averiguar o responder estas preguntas difíciles. Estamos muy emocionados ante los nuevos desarrollos ahora. Voy a terminar, cortarlo aquí. Quiero decir algo muy rápidamente. Esta línea que vemos aquí muestra la cadena antigua que era identificar una necesidad, descargarlo, asegurar la calidad de los datos, procesar los datos.
Se me olvidó qué quiere decir visualización, integración y despliegue de los datos. Ahora lo que estamos haciendo es desplazar la línea hacia abajo. Ahora el procesamiento, pero el análisis se va a hacer en las plataformas de la nube. Estos datos no se quedan en un servidor en un lugar, sino que se encuentran en una plataforma. Sigue siendo un servidor digital, pero ya están disponibles para procesar. Y esto ofrece una gran oportunidad para integrar con muchas de las aplicaciones. Y Albert ya nos enseñó muchas cosas. La contaminación ambiental, por ejemplo, y si lo incluimos en las aplicaciones de turismo, veremos hacia dónde nos vamos con los flujos de turismo muy rápidamente. Las oportunidades son una cobertura sin igual, acceso a imágenes en la nube muy rápidamente, procesamiento en la nube, información sobre la que se pueda actuar en Big Data y aprendizaje de máquina, y ojalá con esto una toma de decisiones más inteligentes o más informadas. Muchas gracias. Well, thank you all. Muchísimas gracias a todos por las presentaciones tremendas. La verdad es que a mí me asombra la cantidad de soluciones disponibles y me asusta un poco porque llevo más de 20 años en la industria y básicamente hemos diseñado estrategias y monitorizamos nuestras actividades en base a 3 o 4 indicadores. Y más miedo aún me daría si ninguno de los 3 indicadores se ha mencionado en ninguna de las presentaciones. Así que hay que aprender mucho. Yo creo que el aprendizaje es uno de los mejores aspectos de estar en un evento de este tipo. Yo me encargo de la gestión de conocimiento en el país. Ahora tiene que ver ahora más quizás con lo que han mencionado ustedes. Tenemos poco tiempo, pero abro o paso la palabra al público si hay algún tipo de comentario, pregunta. ¿Sí? ¿No? Vale, lo hago yo. Mi pregunta es la siguiente. Habéis presentado muchas soluciones técnicas, herramientas muy útiles para la planificación, la gestión y la medición. Pero en realidad los destinos no se aprovechan de estas herramientas todavía. ¿Dónde ven ustedes las barreras o los impedimentos para la utilización de estas herramientas? ¿Es cuestión de inversión? ¿Es cuestión de visión? ¿Se trata de conocimientos? ¿Qué opináis vosotros? Empezaré con Susan. A ver, ya se ha hablado esta mañana y lo comentaste tú. Se trata de la gente. No es la tecnología que suponga el problema, es la capacidad de las personas para poder absorberla y utilizarla. Yo creo que incluso en la universidad tenemos que empezar a formar a la gente mucho más. Hemos hablado de los negocios, el procesamiento. Todo esto tiene que incluirse en el currículum de la universidad, porque creo que la gente se asusta. Es una caja negra. La gente no sabe procesar. Algunas de las soluciones aquí hay soluciones de acceso libre, hay otros que no es así. Pues es cuestión de formar a la gente, yo creo. Para añadir algo, yo creo que hasta cierto punto es la conciencia. Yo creo que quizás la respuesta se encuentra en las colaboraciones. Lo que hemos visto en Botswana, en el gobierno de Botswana, hemos visto inversiones realizadas que se aprovechan de los datos digitales. Pueden tener acceso a imágenes de alta resolución que pueden incorporar en sus cartografías para hacer una planificación mejor. Y lo que queremos hacer nosotros es integrar a más interlocutores para integrarse en este sistema, para contribuir sus datos y para intentar cubrir los vacíos, digamos, donde no hay información. Pero yo creo que hasta cierto punto es una combinación de factores. Quizás la conciencia, y hay muchas de esas cosas parecen muy grandes, muy caros y dan miedo.
Y a lo mejor si lo veo en la página web, yo creo que existen las herramientas para integrarlas. Yo creo que es cuestión de hacer las preguntas correctas para conseguir las respuestas que se necesitan. Estoy de acuerdo, sobre todo la gente. La gente es muy importante. Y también tener esta visión a más largo plazo. Se ha invertido en la formación a distintos niveles. En los colegios, las universidades, ocurren muchas cosas. La experiencia que ofrecí, nos muestra que hay una gran brecha digital todavía. Y para poder empezar a cerrarlo es tener esta filosofía de acceso libre en todas partes. No solo los datos de acceso libre, porque los datos de acceso libre por sí solo no significan nada si no se cuentan con las herramientas necesariamente. Estaba haciendo unos programas de formación en Nairobi, en el Centro Regional de Cartografía de Recursos. Es una iniciativa multinacional para dar formación en la cartografía. La primera pregunta que me plantearon, estábamos hablando de Copernicus, la pregunta era, tenemos todos estos datos, pero ¿dónde están los instrumentos? No tenemos el dinero para comprar estos instrumentos. Esto lo entiendo porque soy de la India y tenemos el mismo problema. Hay muchas herramientas de geolocalización importantes que son ahora mismo gratuitos ya en las últimas décadas, porque hasta ahora han sido muy caros. Porque sí, teníamos muchas herramientas de acceso libre y gratis. Ahora ya se cuentan con las herramientas necesarias para desarrollar las soluciones que necesitan. Entonces hay que empoderar a las comunidades locales y capacitarles para que ellos mismos lo puedan hacer. Quizás algo que no se haya mencionado hasta el momento es bajar el umbral de utilización de los datos, incluso a nivel de proporcionar a la gente herramientas con las que pueden jugar para ver lo que pueden hacer. Incluso los datos de imágenes. Se pueden sacar mucha información simplemente con mirarlas sin entender cómo se procesan. Creo que es una tendencia, se ha reconocido y la gente está empezando a hacerlo. He hablado de las plataformas DIAS y distintos buscadores de imágenes de organismos públicos y privados. Yo creo que bajar el umbral sigue siendo muy importante. Voy a seguir con lo que ha dicho él. Yo creo que es un problema doble. Por un lado, la falta de habilidades y después la falta de tecnología o interfaces que permitan a aquellas personas que tomen decisiones mejores. Nosotros trabajamos en distintas ciudades, siendo una de ellas Nueva York. Yo creo que la mayoría de los encargados de tomar las decisiones no son técnicos. Entonces, la tecnología está creciendo muchísimo, pero tenemos que poder crear mejores tecnologías para que los decisores, digamos, comprendan los datos mejores, porque hasta que no tengan un nivel mínimo de estadística básica, por ejemplo, nos va a ser muy difícil para ellos aprovecharse del poder de esa tecnología. Yo creo que va por ambos lados. Muchas gracias. Has mencionado dos cosas importantes. Entonces voy a lanzar el mensaje. Yo creo que hay dos líneas de trabajo donde tenemos que esforzarnos. Por un lado, capacitar a las personas para utilizar las herramientas. Están disponibles, pero la gente tiene que saber cómo y cuándo utilizarlo. En segundo lugar, tener conciencia de estas herramientas y ofrecer mecanismos de transferencia de conocimientos en todo el trabajo que se hace en las universidades, en centros tecnológicos y empresas. Están trabajando mucho en este sentido y hay que hacer que esté disponible en un sector de que son pymes, en un 28%. Son pocas personas que están trabajando sin ningún científico en el área de datos. Lo comento siempre, porque nosotros, por ejemplo, no tenemos ciencia de datos. Tenemos gente que les encantan los datos, pero no tenemos la ciencia. Aquí yo creo que hay un puente que tenemos que construir. Cómo hacerlo disponible y cómo tener a gente que trabaje sobre ello.
Solo quería ofrecer un comentario. Era muy importante para nosotros celebrar este evento aquí. Se van a acordar, os vais a acordar de este momento. Es histórico y seguro que por eso se van a acordar. ¿Alguna pregunta? Yo creo que estamos llegando al final. Es hora de una pausa café. Una pregunta por aquí. Anna Skutrum, soy de un instituto de investigación en Italia. Se ha hablado de cómo las nuevas formas de datos pueden sustituir los datos de sensores. Pero yo creo que la gran diferencia es que las plataformas y unos y otros se diseñan para dar las respuestas que necesitamos, mientras que con los macrodatos, los big data, ya se cuenta con esto, se intenta conseguir las respuestas. Mi pregunta es, ¿por qué hay que pensar en cuestión de sustituciones entre ambas y por qué no pensamos en cómo mejorar los datos tradicionales con los nuevos datos que tenemos? Y por otro lado, comprender mejor los fenómenos a través de la riqueza de los big data a los que tenemos acceso con las nuevas tecnologías. ¿Por qué tenemos que elegir entre uno y otro? Antes de dar la palabra aquí a la mesa, quiero comentar que en mi trabajo con colaboradores he empezado a utilizar los Big Data en los últimos años. Esto fue algo que aprendí yo en estos últimos 2 años. A la hora de examinar los Big Data, vemos macrodatos, vemos muchos datos y pensamos, ¿qué voy a hacer con todos estos datos? Y se nos olvida qué es lo que utilizamos como base para ofrecer los servicios tradicionales, que es... quiero saber qué opináis vosotros. Estoy totalmente de acuerdo. Gracias por plantear la pregunta. A modo de un ejemplo, el cuestionario de Australia sobre turismo nos cuesta entre 3 y 4 millones de dólares al año. La idea podría ser, vale, ¿y por qué no se hace cada 2 años? Y en el año alterno utilizar pues los datos de gastos con tarjeta de crédito. Pero hace falta ese cuestionario de vez en cuando para saber qué proporción de turistas para poder extrapolar. Entonces ese sería un compromiso, mientras que la utilización de tarjetas de crédito da datos diarios. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que tienes muchísima razón. Yo creo que simplemente voy a decir, estoy de acuerdo. En el mundo de sensores, nosotros creemos que podemos hacerlo todo desde un satélite, pero no es así. Tenemos que hacerlo junto con los datos a pie de campo, digamos. Lo que nosotros hemos visto unos ejemplos muy útiles con la utilización de datos de resolución ultra alta y vemos estas latencias entre la recopilación de datos y vemos los patrones espaciales de la edificación, la densidad de edificación, y esto nos permite extrapolar del presente a 10 años. Pero aún así, eso no se podría averiguar qué significa si no se tiene uno al principio y uno al final. Así que me gusta mucho la pregunta. Sí, yo creo que es una pregunta maravillosa y no diría que hay una única fuente de datos que responde a todo. No hay una sola fuente. Hay datos. Nosotros podemos ver hacia dónde va la gente, pero no sabemos lo que están haciendo. Mientras que de la tarjeta de crédito conseguimos datos acerca de en qué gastan su dinero o dónde viven. Entonces, yo creo que cada fuente de datos tiene sus pros y sus contras. Yo creo que indudablemente lo mejor sería saber cuáles son críticos para cada solución, los cuestionarios y los sensores. La mezcla de esos podría ser muy útil según la necesidad. Sí, esto me parece una pregunta muy válida, muy buena. Yo, viendo la gran cantidad que pueden ofrecer, si tienes una pregunta muy concreta, porque puede darte más puntos de datos para ayudarte con esa información para que tengas una mayor confianza en la respuesta que uno mismo ofrece después, a continuación.
pero también para permitirte explorar el espacio en torno a esa pregunta, es decir, buscar respuestas alternativas o incluso una reformulación diferente de la pregunta dentro de contextos también diferentes. Bueno, no sé, ¿más preguntas? ¿Hay más preguntas del público? No veo a nadie levantando la mano, ¿no? Bien, pues entonces terminamos con esta sesión. Quiero, por supuesto, dar las gracias de nuevo a nuestros panelistas por su muy interesante presentación, a los participantes de esta sesión. Espero que haya sido interesante para todos. Muchas gracias a la OMT por contar con nosotros para este momento histórico. Y bueno, y espero que las próximas jornadas sean muy fructíferas. Muchas gracias.